bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón when we have in our hearts la convicción the conviction de que nuestra nueva vida that our new life, solamente el Espíritu Santo la puede guiar. only the Holy Spirit can guide. No hay capacidad humana. There is no human capacity. Esto no pertenece al hombre natural. This does not pertain to the natural man. Y si usted ahorita en este momento necesitas ayuda, And if you in this moment right now you need es el help, momento que le digamos al Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, necesito tu ayuda. it's the moment to be to the Holy Spirit, I need your help right now. Porque si Él no te revela la palabra, Because if he does not reveal the word of God, es imposible que la puedas vivir en tu espíritu. it's impossible for you to live it in your spirit. Y cada vez que entramos a un tema diferente, And every time we touch a different topic, voy entendiendo unas cosas que pronto van a estar escritas en un libro. I come to understand it more and more that soon they will be written in books. Amen. Porque hay muchas personas que aman a Dios, Because there's so many people who love the Lord, pero no saben vivir conforme a la voluntad de Dios. but they don't know how to live according to the will of God. ¿Por qué no saben vivir conforme a la voluntad de Dios? Why don't they know how to live according to the will of God? ¿Porque son malas personas? Because they're bad people? No, simplemente, simple y sencillamente no ha obrado el Espíritu Santo en ellos. It's just the Holy Spirit has not operated in their spirit. Diga gloria a Dios. Say glory be to God. ¿Por qué? Why? Dios sabemos que no miente. We know God doesn't lie, Y sin embargo, and perhaps nosotros cuando estamos estudiando la palabra de Dios, when we're studying the word of God, nos damos cuenta we come to realize que siempre nos confronta la palabra. that the word always confronts. Siempre nos enseña la palabra. The word always teaches us. Siempre nos instruye la The palabra. word always instructs. Y sin embargo, And even then, no reaccionamos conforme a la palabra. we don't react according to the word of God. Te invito a que vayas conmigo a Juan 16:8. I invite you to go with me to John 8. ¿Sí? Diga, el Espíritu Santo. Say, the Holy Spirit. Nunca dejes Never de- let, de tener una relación con la persona del Espíritu Santo. never stop having a relationship with the Holy Spirit. Cuando la persona no tiene relación con el Espíritu Santo, When a person doesn't have a relationship with the Holy Spirit, tú vas a tomar las decisiones. you will be the one making the decisions. No Come on. Dios va a tomar las decisiones. Not God will make the decisions. ¿Sí? Mas vosotros fuimos ¿qué? Comprados con Says for- precio. For we were bought with a price. Entonces, ¿de quién eres tú? So then who are you of? De Dios. Y God's. sin embargo, tú tomas decisiones por Él. And even then you still make Y es ahí decisions for donde him. existen los problemas. And then that's where problems come up. Porque estamos acostumbrados Because we're used to utilizar utilize el libre albedrío. our self-control, En otras, self-will. en otras palabras, al mundo Free dice, will. esto es lo que a mí me conviene. In other words, for the world, it says this is what benefits Porque el me. sentido común le dice que eso le conviene. Because common sense tells him that's what benefits him. Pero el Espíritu Santo te puede decir, no, But the Holy Spirit can tell you no. porque eso te va a provocar problemas en un futuro. Because that's going to provoke problems in the future. ¿Sí me explico? Am I explaining? ¿Cuántos queremos ir de gloria en gloria? How many of us want to go Todos from queremos glory to que nos glory? vaya muy bien. We want all things to be well for Y la us. buena noticia es que tú tienes la alternativa And the good news is that you have the alternative de que puedes ir caminando de gloria en gloria. that you could walk in glory to glory. Pero necesitas tomar decisiones But you need to make decisions conforme el corazón de Dios. according to the heart of God. Tienes que saber oír la voz del Espíritu Santo You need to know how to hear the voice of the Holy Spirit para comprar un carro, to buy a car, para cambiarte de ciudad, to change cities, para hacer una
decisión X. or just to make a important Tienes decision, que saber escuchar la voz del Espíritu Santo. you need to know how to hear the voice of the Holy Spirit. Porque eso te va a decir, no hagas esto. Because that's what's going O to si tell hagas you, esto. don't do this or yes, do Él this. te va a guiar. He'll guide you. Cuando yo comprendí que Él desea que todos seamos prosperados. When I found out and read that He wants us all to be prosperous, Él desea que nosotros seamos prosperados. He desires that we all to be prosperous. Ahora, Él no tiene facultades para prosperarte, sí tiene. Now, does He have the faculty to prosper you? Yes, He does. Pero Él quiere ver el corazón tuyo, cómo reaccionas con Él. But He wants to see in how your heart reacts ¿Por towards qué? Him. Porque si Él desea que tú y yo seamos prosperados, Because if He desires for you and I to pero prosper, no obedecemos al Espíritu Santo, but we don't obey the Holy Spirit, pues nosotros vamos a ser guiados por nosotros mismos. well, then we ourselves are going to guide ¿Sí me explico? ourselves. Todos los grandes hombres de Dios en el planeta Tierra son guiados por el Espíritu Santo. Every great man of God are all guided by the Holy Spirit on the earth. Y para mí no grande no es uno que sea famoso. And a great one isn't someone who's famous for me. Puede ser un agricultor que nadie lo conoce, It no es could be, famoso, could be a farmer, nobody knows him, pero no hace nada más que lo que el Espíritu Santo le dice. but they do nothing unless the Holy Spirit guides him to. Sí, Yeah. aleluya. Amen. Hay ese tipo de agricultores llenos del Espíritu Santo. There are farmers that are full of the Holy Spirit. ¿Cuántos saben que de eso viven ellos? How many know that Y de Comes repente, from porque them. es cristiano evangélico, they live out of that? y porque es cristiano y es evangélico lleno del Espíritu Santo, Because he's Christian, evangelist, and full of the Holy Spirit. de repente todo el pueblo sabe que no va a sembrar, Suddenly the whole town knows que sí va a sembrar, que no va a sembrar. that he's not going to sow. Para todos está loco, For all, they think he's crazy. pero alguien le dijo, no siembres este año. But someone told him, don't sow. ¿Eh? Yeah. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying to Y you? todos está loco y está loco. And everybody's saying, he's crazy. ¿No? Lástima les dan porque no. Dicen, teniendo dinero, teniendo la habilidad para hacerlo, no lo va a hacer. Feeling sorry, they have everything, they have the money, and having it, they don't do it. Y todos siembran. And everybody else sows. Pero el tiempo que viene el desarrollo de la agricultura, But then when the time of the harvest comes, comienza a haber the una helada, development, comienza a nevar como nunca antes en ese lugar. and then in that place, suddenly it begins to snow like it's never have. Y todo se echa a perder. And then all that was sown goes to waste. ¿Eh? ¿Quién fue el tonto? Who were the dummies? Eso es lo que está pasando ahorita en la iglesia. That's what's happening in the church right now. Mucha gente piensa que ciertos personajes somos tontos. So many think that certain people are the dumb ones. En verdad, Truly. porque se mueven conforme los deseos de la carne. Why? Because they move according to the desires of the flesh. Cuando los deseos de la carne todavía gobiernan tu vida, When the desires of the flesh still govern your heart, le vas a mentir al Espíritu Santo. you're going to lie to the Holy Le Spirit. vas a robar al Espíritu Santo. You're going to steal from the Holy Y vas a Spirit. hacer muchas cosas que no lo tomas en cuenta. And you're going to do a lot of things that you don't take initiative of Him. Porque Él te va a confrontar. Because eventually He will confront Siempre te va a you. confrontar He will always confront you cuando tú lo tienes. when you have Him. ¿Sí? Aleluya. Hallelujah. Con ese gozo vamos a ir a la palabra de Dios. With that joy, go with me to Ahí en Juan 16, versículo 8. John 16, verse 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. And when He has come, He will convict the world of sin. Amén. Amen. Amén. Aleluya. Hallelujah. Ya me aprobaron aquí, quiere decir que estamos bien. Pero quiero que leas conmigo But I want you to read with me en el versículo 7. in verse 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Nevertheless, I tell you the truth, it is your advantage that I go away. Para que Jesús diga, les conviene. For Jesus to say it's for your advantage. Imagínate lo que nos conviene. Imagine what benefits us. Tal vez tú digas, pues voy a empezar hoy.
Maybe you say, well, I'm just starting today. Excelente. It's excellent. ¿Por qué? Why? Porque a partir de hoy Because starting today, vas a tener una relación personal con Él. you're going to have a personal relationship with Him. ¿Sí? Yo he oído personas que dicen, Dios es mi asesor. I've heard people say, for Jesus is my Advisor. advisor. Dios es mi ayudador. God is my helper. Cállate la boca. Quiet your mouth. No es así. It's not that way. Somos nosotros ejerciendo la voluntad de Dios. It's us exercising the will of God. Si habéis muerto con Cristo, You've died with Christ. estás crucificado juntamente con Cristo. You're crucified jointly together with Christ. Y tú has resucitado And you've raised up juntamente con Él. with Him. O sea, esto es en el plano espiritual. So this is in the divine plan. Si tú no estás en ese plano espiritual, If you're not in that divine plan, ¿sí? Circunstancias te van a decir no vayas a la iglesia hoy. circumstances will tell you, don't go to church today. Todavía, ¿por qué te va a decir? And why is it going to say that? Porque para ti Because for you, no pasa nada. is nothing will happen. Pero en la dimensión espiritual sí pasa. But in the spiritual realm, things do happen. ¿Por qué? Why? Porque ahora ya perteneces a un reino espiritual. Because now you belong to a spiritual kingdom. Ahora, vuelvo a leerte lo que dice el versículo 7. Now I'm going to reread what Les verse 7 conviene, says. dice, les conviene. It says it is your advantage. Amén. Amen. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. For if I do not go away, the helper will not come to you. El Espíritu Santo ahora está en ti. The Holy Spirit now is in you. Amén. Ok. Jesús dijo And Jesus said que nos convenía a nosotros. that it benefited us. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. When he has come, he will convict the world of sin and righteousness and judgment. Fíjate bien, hablamos de que el Espíritu Santo nos va a convencer. Look here, we talk about the Holy Spirit convincing us. ¿Lo ves? You see it? ¿Qué función tiene Él? What function does he have? Convencerte. To convince ¿Y qué you. función tienes tú? And what function do you have? ¿Eh? To be, ¿Dejarte convencer? to be convinced. Ahora yo digo, ¿por qué tenemos tantos miles de cristianos que no se dejan convencer? Now, why do we have so many ¿Cuál es la Christians razón? that are not letting themselves be convinced? What's the reason for that? ¿Cuál es? What is? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes ver en todo el sistema Because you can terrenal, see in the whole earth, cristianos y no cristianos, Christians, non-Christians. dice que convencerá al mundo de qué? It says that he'll convict De pecado. the world of sin. Para mucha gente pecado son unas cosas que para otros no son pecados. For some, what is sin isn't sin for others. ¿Sí? Pero aquí dice, hey, But here it tells you el Espíritu Santo te va a convencer conforme a lo que es el pecado en el reino. the Holy Spirit is going to convict you of the sin that ¿Sí, is sí sin puede ver la to diferencia? heaven. Para unos dicen, tatuarse no es pecado. For some say, well, getting tattoos is Pero la sin. Biblia habla que es pecado. But the Bible does speak about it being Y sin. dices tú, ¿qué? And you say, what? Pero sin embargo, But even es then, pecado. it's sin. ¿Por qué? Why? ¿No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? The Bible says, for you not know that you are temple of God. ¿Somos o no somos templo? Are we or we not temple? Entonces, no hay graffiti en el reino. So in the kingdom, there's no graffiti. Parece de chiste o de risa, pero es It- una realidad. It sounds to be funny, but it's a reality. Dice la Biblia que tú y yo somos responsables de cómo... Pero ¿por qué personas hacemos lo que el Señor dejó escrito en la palabra que no hiciéramos? Y lo hacemos But it's written in the Word, and perhaps even though when we see it in the Word, we stop doing what we've been told not por to do. el Espíritu Santo, no lo oímos. Because why? Because we don't hear from the Holy Spirit. Nos movimos en un deseo carnal. We moved in a ¿Sí me explico? carnal desire. Aleluya. Hallelujah.
¿Sí? El Espíritu Santo nos va a The Holy convencer de Spirit is pecado, going to convince us of sin, no para avergonzarnos, not to put us to shame, sino para entender en sí lo que es el pecado. but it's to understand what sin is. ¿Entendió? ¿Sí entendió? Yes, amen. Porque tiene que haber un punto de partida. Because there needs to be a starting Tal point. vez este día sea tu punto de partida. Maybe this is your starting point. Déjame ponerte un ejemplo nada más en un matrimonio. Let's just put the example in a marriage. Imagínate que el Espíritu Santo te está guiando Imagine that the Holy Spirit is guiding you cómo vivir tu matrimonio. and how to live your marriage. ¿Sí? ¿Cómo crees que vas a vivir? How do you think you're going to live it? Con las características del Espíritu Santo. With the characteristics of the Holy Que Spirit. están ya escritas en Gálatas 5:22. It's written in Galatians ¿Sí? 2, La primera que es 5:22. amor. What is one of them? It's love. Diga amor. Say love. Y después pasa el tiempo en un matrimonio And then time passes by in a marriage. y hay problemas matrimoniales porque el amor se fue. Then there's problems in the marriage because love left. ¿Por qué? Why? Sí, es una característica, es la característica principal del Espíritu Santo dentro de un cristiano. It's the number one principle Y ahorita tenemos characteristic in a los Christian. divorcios igual que en el mundo. And then right now we have marriages the same in the church as in the world. Toda la artimaña del diablo es para que tú no tengas una comunión y una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú lo logras hacer, Because if you accomplish it, vas a ver la diferencia de vida que vas a vivir. you'll see the difference in life that you will live. Mira lo que dice la palabra de Dios Look at what the Word of God says. en el libro de Romanos 11:32. Romans 11:32. Aleluya. Esto es bien interesante comprenderlo y entenderlo porque vas a darte cuenta This is important to understand Que and to no- lay hold. que no va a ser difícil vivir la vida cristiana. Because this is going to help you know that living the Christian life is not difficult. ¿Por qué? Why? ¿Qué prefiere el Señor en nuestras vidas? What does the Lord prefer in our lives? ¿Qué prefiere el Señor en nuestras vidas? What does God prefer in our hearts? El bien, The good, el bienestar, the well-being, el que vivamos con ese bienestar en todas las áreas de nuestras vidas. is for it to be in that well-being in our lives. Libres. Being free. Amén. Es lo que Amén. el Señor quiere. That's what the Lord wants. Ahí en Romanos 11:32 In Romans 11:32 es bien says, importante que lo leas junto conmigo. it's important for you to be reading it along with me. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. For God has committed them all to disobedience that he might have mercy on all. Aleluya. ¿Quién lo hizo? Who did ¿Qué it? hizo Dios? What did God do? ¿A quién? Who did he commit? To all. Tanto que hemos culpado al diablo, ¿no? We've blamed the devil so long, blamed the ¿Te das devil cuenta? for so long. Para él tener For misericordia. him to have disobedience. Fíjate el lugar de porque estamos hablando del pecado y de la justicia a la vez. See, we're talking about Él sometió todos. mercy. He committed them all. ¿Lo ves? You see it? Para él tener To him to have misericordia de mercy. todos. Aleluya. Hallelujah. Es bien importante ese versículo. The scripture is very important. Él sometió a todos For he has committed them all en desobediencia. to disobedience. Ahora tú tienes que caminar Now you need to walk en la palabra in the word por el Espíritu Santo by the Holy Spirit. Wow. para que puedas ser obediente So that you could be obedient. y que puedas decir,
yo opero con una justicia And you say, I operate with a mercy que me libró de esa that has rebeldía. freed me from that rebellious way of living. ¿Lo puedes ver? Can you see it? ¿Por qué? Why? Porque todos estamos... No se enoje conmigo. Don't get angry with me. ¿Desde cuándo traes la Biblia ahí, no? ¿Cuántos años de aleluya hasta ahora te diste cuenta? How many years of a saying and you've never read that in the Bible? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia For God has committed them all, para tener Él misericordia de nosotros. so that he might have mercy on all. Quiero que sepas que si tú no tienes convicción por el Espíritu Santo, que es el pecado, vas a seguir pecando. I want you to know that if you don't have conviction of sin, you will continue living in sin. Ahora, el Espíritu Santo te va a decir qué es el pecado, Now the Holy Spirit will tell you what sin pero is, también te va a decir cómo vivir sin el pecado. but then he's also going to tell you how to live without it. ¿Sí? Aleluya. Hallelujah. ¿Sí? Es como toda cocinera, ¿no? Llega a una casa y dice, cocinaron pescado. It's like every cook, they show up to a house and it Porque smells huele like a fish. pescado, ¿qué no? Bueno, nomás para que la gente linda, amorosa, que me tira Just so flores, that no se enoje conmigo. the beautiful people that ask for flowers don't get angry. ¿Sí entiende? Dice, oye, huele a pescado. And you say, you walk in and you're like, hey, it smells like fish. ¿Sí me explico? Bueno, cuando el cristiano sabe lo que es el pecado conforme a Dios So when the Christian knows what sin is y according cómo to no God vivir en pecado, and how not to live in it, cuando se presenta la manifestación del pecado, when the manifestation of sin lo happens, vas a oler como el pescado. you're going to smell it as it is. Tú vas a Sin. saber, You'll know. tu conciencia te va a decir, Yes. eso está mal. Your conscience will tell you, hey, that's wrong. ¿Y Come por on. qué Dios nos va a señalar que está mal? Porque Él sabe And why is the Holy Spirit going to reveal to us that that is? que si tú no le Because obedeces, he knows that if you don't obey him, ¿sí? Vas a vivir con you're going to live with consecuencias. consequence. Amen. ¿Entiendes? Diga consecuencias. Say consequence. No es el diablo, It's not the devil. fuiste tú It was you que no quisiste that you didn't want to dar come ese on, paso de fe y to decir, take the step of no, yo faith sé que eso es pecado. and say, well, I know that's sin. Sí, porque mucha gente dice, yo sé que es pecado, Because many people say, well, I know it's pero sin. para ellos el pecado no es el pecado de la justicia de Dios. But to them, sin is not mercy of God, ¿Sí entiendes? is not sin of the word. Una vez un amigo cristiano que yo conocí me dijo, A friend of mine that was Christian that I knew, en un viaje que íbamos se bajó a fumarse un cigarro de esos que no usan filtro. a friend of mine Cristiano, and I, we went on hablaba a en trip. lenguas. He spoke in tongues, Christian. One time we were on a trip, he got off his car and he began to smoke weed. Y lo volteo a ver y le digo, ¿qué pasó? And I said, looked at him and I'm like, what happened? Soy débil en la carne, me dijo. He's Soy leve, he débil en la said, carne. I'm weak in the flesh. Ese hombre nunca supo lo que era el pecado. That person never knew what sin Él no was. supo oler el pescado. He knew not how to smell the fish. Por eso es muy importante que tú aprendas lo que estoy enseñando en esta That's why- serie. It's important for you to understand and know what I'm teaching in El this día que series. tú, por el Espíritu Santo, sepas que es el pecado, vas a darte cuenta qué fácil vas a vivir. You'll know when you know what sin is. By the Holy Spirit, you're going to live in freedom. ¡Aleluya! Hallelujah. Ve conmigo a Gálatas. Go to Galatians with me. Dios quiere que vivas bien, God wants you to live very well. muy bien. Very well. ¿Sí? ¿Por qué crees que personas Why do you think people no creen en ciertas partes de la Biblia? don't believe in certain parts in the Bible? Porque no saben qué es el pecado. Because they know not what sin is. Hacer mentiroso a Dios es pecado. To make God a liar is a sin. Jesús dijo que Él pagó en la cruz por
todos nuestros pecados. God said that Jesus paid for all of our Sí, sin pagó on por the nuestros cross. dolores. He paid for all of our sickness. Pagó por nuestras He enfermedades. paid for all our infirmities. Sí, todos. Gloria a Dios, Oh, for aleluya. everything. Sí, yo quiero estar Hallelujah. sano, no quiero que me Yes. duele un hueso. I don't want bones to hurt. Sí, cierto. It's true. Es beneficio. It's a benefit. Pero yo digo But I say que el beneficio de saber qué es el pecado y la obediencia The tienen benef- el mismo peso. the benefit of knowing sin and obedience has the same weight. Yeah. ¿Por qué? Why? Porque Dios desea Because God desires que tú no lo hagas mentiroso a Él. for you to not make him a liar. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos mentiroso a Dios? And how do we make God Negando, a liar? no, pues de todos modos no vamos a Denying. morir. Well, we're going to die anyways. Pues sí, yo sé que un día vamos a partir todos de esta tierra, Yeah, I know we're all going to depart from pero the ¿por earth. qué no me voy sano? But why don't I leave this place healthy? A fuerza tengo que estar en un cáncer, una tripa aquí metida y otra por acá. Forcefully, No. I need to have something No. to die. No. Aleluya. Hallelujah. En Gálatas capítulo 3, Galatians ¿ya chapter 3. encontraste el libro de Gálatas? To find Galatians, Versículo 22. verse 22. Mira lo que dice la Escritura. Look at what the scripture says. ¿Estás conmigo? Are you with me? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. But the scripture has confined all under sin. ¿Lo ves? You see? Todo lo encerró bajo el pecado. He has confined it all Para under que la sin. promesa que es por la fe en Jesucristo That, fuese dada a los creyentes. that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. ¿A quiénes? To those who believe. Santo. ¿No dice a los que van a la iglesia? It doesn't say for those who go to church. ¿No dice a aquellos que simpatizan con la iglesia? It doesn't say for those who sympathize with the church, Etcétera, etcétera. etc. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, But the scripture has confined it all under sin. para que la promesa que es por la fe en Jesucristo That the fuese dada a los creyentes. The promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Bueno, en la Biblia de amplificada, ¿cómo dice? Dale el micrófono más para que se escuche su voz. Dice, pero las escrituras ponen a toda la humanidad como pecadores. So the scriptures picture all mankind as sinners. Para que por la fe en quién? En Jesucristo faith- fuese dada a los creyentes. And Jesus Christ might be given to those who believe. Diga fe en Jesucristo. Say faith in Jesus Christ. Ok. Cuando tú dices fe en Jesucristo, When you say faith in Jesus estás Christ, poniendo fe en la persona de Jesús. you're putting faith in the person. ¿Sí? Tú of estás Jesus. creyendo en Jesús como el Señor. You're believing in Jesus as Lord. Ahora tienes el otro lado de la moneda. Now you have the other side of the coin. ¿Le crees a lo que Jesús dice? Do you believe what Jesus says? ¿Por qué? Why? Porque si tú le crees a lo que Él dice, Because if you believe what he says, ¿sí? Te conviene que yo me vaya, dijo. he said in the scripture, it's to your advantage that I leave. Porque Él los va a convencer Because he'll convince us del pecado. of sin. Diga del pecado. Say of sin. ¿Sí? ¿Ves ahí? Dice, a lo último del versículo, dice, es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. By faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Es por la fe en Jesucristo. It's by faith in Jesus Christ. ¿La fe en quién? The faith in Fuese dada a quiénes? be given to who? A los creyentes. To those who believe. No puede revelársele a una persona que no es creyente He cannot reveal himself to someone who is not a believer. nada por el Espíritu Santo. Absolutamente nada por el Espíritu Santo. Nothing by the Holy Spirit. ¿Entiendes? Do you understand? Ok. Puede opinar He can cosas opinion buenas. good things. Pueden, ¿sí me explico? Hacer
ideas buenas, could do good ideas, pero no fue el Espíritu Santo. but it was not the Holy Spirit. ¿Sí? Yo me ponía a analizar versículos como todos los días traen su propio mal, santo, me asustaba. I would analyze the scriptures and it would say every single day brings its own bad, Mira lo que me dijo el Espíritu Santo. evil. Look what the Holy Spirit said ¿Tú to me. vives en el día o vives en el Espíritu? Do you live in the day or do you live in God? Dije, Or in the "Thank you, Spirit." Jesus". Then I said, thank you, Jesus. ¿Quiénes- Gracias, Jesús. ¿Quiénes viven en el mal? So who are those who live in evil? Los que andan en la carne y no en el Those Espíritu. who are in the flesh and that are not according to the Spirit. ¿No te gusta oír eso? Aren't you glad to hear ¿Eh? this? Ahora, el mismo Espíritu Santo que Pablo tuvo, Now the Holy Spirit, que which Pedro Paul tuvo, had, you have, lo tenemos nosotros. Pero tiene que had. ver con estas escrituras. we have him. Amén. Diga gloria a Dios. Say glory be to God. Ahora, ¿qué es lo que el Señor utiliza para que tú sepas qué es el pecado y también la justicia de Dios? Now what is what the Holy Spirit utilizes to let you know what sin is? Aleluya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Second Thessalonians. Diga gloria a Dios Say glory be to God y póngase contento. and be glad. Quiero que captes esto, I want you to porque capture muchas this. veces nosotros, como esposos, Because simplemente, many times just a spouse. no le voy a decir. Oh, I'm not going to tell Algo que tú sabes que tienes que compartirlo So- porque el peine va a salir. you. Something that you Perdón, Something that perdón. you- No uses esas expresiones en inglés porque van a decir, mira qué bajo han caído estos. when you know that you need to share something with them because you know eventually it'll come to light. Ya. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes? Do you understand? ¿No han oído que la mentira dura hasta que la verdad llega? Have you heard Todo sale a la luz. everything comes to light? Nada hay oculto. Nothing is hidden. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú te decepciona tu cónyuge? So now O tu hija o tu hijo. what is the deception that you have in your Es, spouses or your child? es un golpe fuerte. It's a ¿Sí me entiendes? golpe. It's a strong hit. Yo me acuerdo que era gerente de un negocio I remember when I was the owner of a business, y era el número uno en el negocio. manager, Manager. Y me iba muy bien. and things would be very good for me. Y yo era gerente. I was manager. Era el que movía todo ahí. I Y yo was- veía los números. I was the one that managed everything. I see Y the yo veía numbers, que los números eran muy buenos. and I'd see that the numbers were really good. Hasta pasó por mi cabeza, dije, ¿por qué no lo hago para mí esto? It crossed my head saying, well, why don't I do this for myself? Y de repente viene el dueño del negocio Then the owner of the business comes, y me dice, ¿me das las llaves del negocio? said, ¿Me das las llaves? he asked me, can you give me the keys to the business? Y me dice, ¿estás despedido? He said, you're fired. ¿Qué le digo? No, mi cabeza no captaba por qué. My head Ni just entendía por qué. couldn't capture or understand why. Si estabas haciendo un excelente trabajo. If I knew I was doing an Estabas excellent produciendo el job, dinero bien. was producing well, good Y de money, repente te dicen bye bye. and then suddenly they say good, they fire you. En ese tiempo yo no era cristiano. At that time, I wasn't Christian. Apenas alcancé a llegar a un arbolito a llorar y Barely I got to a tree to cry. ya, porque trabajaba muchísimo. Why? Because I worked Me a lot. gané esa posición. I earned the position, Pero eso es en la carne, pues. but that's in the flesh, right? Cuando me convierto a Cristo, Then when I convert to las Christ, cosas fueron totalmente diferentes. things were completely different. Comencé a hacerle caso al Espíritu Santo. I began to listen to the Holy Spirit, Y yo ni sabía and I didn't even know muchas cosas a del lot of Espíritu things Santo. until the Holy Spirit. No sabía. I didn't know. Una de las cosas que yo me aferré que Él existía. One of the things that I
Y yo le decía, tú me tienes que ayudar, got a hold of- ayúdame, yo soy el que necesito. is the Holy Spirit being alive. And I said, help me, I need Y you. de repente me levantaba con ideas. And suddenly I would wake up with ¿De ideas. dónde venían? Where'd they come from? Del Espíritu Santo. By the Holy Spirit. ¿Sí? Dios es bueno. God is good. Amen. Ahí en segunda de In Tesalonicenses. 2 Thessalonians, Estamos en el versículo 2, capítulo 2, chapter 2, versículo 14. verse 14. Aleluya. Hallelujah. Dice la escritura, a los cual os llamó. To which he called. Vamos a leer del 13. ¿Qué te parece? Let's start from 13. Segunda What do you de think? Tesalonicenses 2:13. 2 Thessalonians Pero nosotros 2, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 13. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. ¿Fe en qué? Faith in? Fe en la verdad. Faith in the truth. ¿Qué es lo contrario a verdad? What's the contrary of belief? Cuando tú no Unbelief. conoces exactamente qué es la función del pecado, When you don't know what the function of sin is, tú no vas a saber escoger la verdad o la mentira. you will not know when to choose. Pero aquí Truth. nos da la evidencia que es por el Espíritu Santo, But here it gives us the evidence that it's by the Holy ¿sí? Spirit. mediante la santificación del Espíritu Santo. It says through the sanctification by the Spirit. ¿Qué quiere decir? Separados. What does it mean? Separated. Eso quiere decir santificación. That's what sanctification means. ¿Por quién? By who? Por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. Nos separó. He separated us ¿A qué? Al To what? sistema de Él. to His system. Ahora, ¿en qué se basa el sistema de Él? Now, what is His system Ahí is está based escrito. off? It's written. ¿Y la fe en qué? It says in faith in En la the verdad. truth. ¿Me entiendes? ¿Cómo es que eres tú apartado por el Espíritu Santo? How is it that this is? Tienes Apart. fe en la verdad. You have faith in the truth. Es horrible que Cristo le ama a mi Smile hermano. because the Lord loves you. Fe en la verdad. Faith in the truth. Hay gente que sabe la verdad, There are people who know the truth, pero no tiene fe en la verdad. but they have no faith in the truth. Tener fe en la verdad, You need to have faith in the truth. tú te quedas en lo que dice Dios y punto. You stay on what God says and period. Amén. Amen. ¿Vamos bien o nos devolvemos? Are we good or should we return? Sabemos que la palabra de Dios We know that the word, es viva y es eficaz. it's alive and it's edifying. Eso está escrito en Hebreos 4:12. It's written in Hebrews 2:12. Aleluya. Voy a leerlo yo. Porque gonna la read palabra de Dios es viva y eficaz For the word of God is alive y más cortante que toda espada de dos filos and edifying and sharper than two-edged y sword. penetra hasta partir el alma y el espíritu And it penetrates to the soul, to divide the y, soul. y los tuétanos. ¿No saben qué quiere decir tuétano? Joints, Ándale. joints and marrow. Discierne los pensamientos Discerns thoughts y las intenciones del and corazón. the intentions of the heart. ¿Sí? Eso está escrito en Hebreos That's written in 4:12. 4:12. ¿Sí? La palabra de Dios The word of God, es viva y eficaz. it's alive and it's edifying. Cuando tú tienes fe en la palabra, When you have faith in the word, tienes fe en algo que está vivo. you have faith in something that is alive. Tiene vida. It has life. ¿Entendiste? You understand? Ahora, cuando tú ignoras la vida, Now, when you ignore life, ¿qué viene? what comes? ¿Qué escogiste cuando ignoras la vida? What did you choose when you ignore life? Muerte. You choose death. Porque esto es del sistema del reino de Dios. Acuérdate bien que Because esto this is no es from para God's system. el sistema carnal. Este This es is el not from sistema del carnal. reino de Dios. This is Sí. from the system of God. ¿Cómo se llama el libro que terminaste de leer? Ay. La vida más elevada del cristiano.
the 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 high class Christianity. En la vida, pues, si no hay otro, o estás en el espíritu o no estás. Either you're in the spirit or you're not. ¿Sí me entiendes? ¿No han visto en el mundo de los artistas? Oh, los máximos artistas, ¿no? When you see people, Los que pisan la famous carpeta artists, roja, eso sí, when hacen they- eso. ¿No han visto eso? when they walk the red carpet, ¿Sí o no? Ahí estamos pegados en la televisión viendo. and then we're there on TV watching them, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dices, wow, y se nos cae la baba por ver esas grandes estrellas. and Y we say, "Wow," and we drool, and we're Y like, su- "Wow, those big famous people." si supieras quién eres tú en el If reino. you only knew who you are. Ahora, por los que no saben, Now, for those who don't know, todos los artistas de fama a nivel mundial tienen Every pacto con el artist diablo. that is famous, they have a pact with the devil, Por eso usan la carpeta roja. and that's why they use the red Simbolizan que carpet. pisan la sangre de Cristo. They symbolize that that's the blood of Jesus, and they walk over it. Yeah, Eso es. that's what it is. Es como una burla. It's a mocking, Bueno, ese es al lado. but that's something else. Aleluya. Hallelujah. Vemos entonces ahora la importancia de la fe en la palabra. Now we see the importance in the faith in the word. Y conforme a la palabra, And according to the word, nos conviene que el Espíritu Santo nos guíe. it benefits us for us to be led by the Spirit. ¿Sí? Y leímos, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Now we read that he will convict the world of sin. ¿Sí? Ya nos convenció a nosotros del pecado. So now he has convinced us of sin. ¿Sí o no? Yes or no? Dices tú, sí, ya estoy convencido, yo ya soy cristiano. You say, yeah, I'm convinced. I'm a Christian. Pero sigue el pecado. But sin continues. ¿Por qué sigue el pecado? Why does sin continue? Porque no hay fe en la palabra. Because there's no faith in the word. Quiere decir que el Espíritu Santo aún no te ha convencido que toda la palabra es inspiración de Dios. It means that the Holy Spirit has not convinced you that the word is inspiration of God. Sonríale que Cristo le ama, mi Smile hermano. because the Lord loves you, sis. ¿Estás viendo ahora el pecado? Are you seeing sin? Por mucho tiempo yo pensé nomás, no, pues ya me convenció del pecado, ya no soy pecador, For ahora so soy many hijo de Dios. years, I thought, well, he convinced me of sin. Well, I'm no Pero longer sin a sinner. embargo, a ciertas cosas que decía la Biblia, decís, no There are certain pasa nada. things that the Bible would say, and I would say, well, nothing's going to happen. Y sí pasa. Y luego dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia. Diga Yes. de justicia. It says that he'll convince the world of Mira, righteousness. algo que puedo empezar a hablar de la justicia por el tiempo. Because of time, something I can talk about justicia, Cuando righteousness. Cristo, por sus llagas somos sanos. Amen. Cuando Cristo aparece When Christ appears en el ministerio de Él, when Christ appears in his ministry, se enfrentó he was con los confronted grandes sacerdotes y los fariseos. with the priest and Pharisees. ¿Sí entiendes eso? Do you remember that? Él tuvo un problema fundamental conforme a la justicia. He had a fundamental according to the righteousness. ¿Por qué? Why? Porque todo lo que le llamaban justicia a los sacerdotes y lo de la ley, para él no era la justicia. Because everything that the law, the men called righteousness, Él vivía en la justicia del Padre. it wasn't his kind of righteousness. He lived in God's righteousness. ¿Sí ves? Do you see it? Comenzó a demoler una justicia He began to religiosa. demolish a religious righteousness. ¿Entendiste eso? Cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo te convence para que tú destruyas la justicia que te quiere envolver When you come to Christ, he wants to destroy en the el mundo. righteousness Esa that revelación. wants to mix you up Got it?
with the world. ¿Lo ve? Igualito le Sí. pasó a Jesús. Happened to Jesus. Entonces, cuando el Espíritu Santo ya te ha convencido de justicia, So when the Holy Spirit has convinced you of righteousness, nadie te va a convencer de hacer algo que a Dios no le agrada. nothing or no one will convince you to do something that is against God. ¿Por qué? Amen. Why? Porque ya el Espíritu Santo obró en ti, Because the Holy Spirit now has operated in you. te convenció. He's convinced you. ¿Sí? Ya no andas con que, ay, no quiero pecar, no quiero pecar, no You're quiero not like, pecar. oh, I don't want No. to sin, I don't want to sin, I don't want to sin. Eso se va. That leaves. O a mí nomás me pasaba. Or would that only happen to me? ¿Sí? ¿Ves? Conocer esto, Do you see? este versículo, convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Do you see the importance of knowing the scripture that he shall convince us or That- convict us of all sin? Date cuenta, porque una vez que tú entiendes este versículo, Realize, because once you que comprehend te the revela la scripture, libertad freedom is comprehended y el valor que tiene la persona del Espíritu Santo. and the value that the Holy Spirit has. Yeah. Sí, porque vemos una justicia ahorita. Prende la televisión y te están dictando una justicia. Because nowadays you even Sin turn the TV decirte, on ¿no? and they're already trying to inject a righteousness ¿Sí without me even explico? knowing. ¿Sí entiendes? You understand? Estás viendo videos que no tienen nada de... Lo único que tienen es cómo establecer la justicia de pecado en la gente que es pecadora, que no tiene a Cristo en su vida. Or even when you're watching videos, it's trying to Sí. give you or show to you what righteousness is in the Y ahora world. dígame, ¿la fe viene por qué? Now I tell you, faith ¿Sigue comes oyendo, by esa hearing. sigue oyendo la justicia del diablo? So then continue hearing the righteousness of the devil. Sí, porque ¿de dónde viene? ¿El origen es de allá? Ay, no, que es el artista sutano. No. Oh, it's because it's ¿Quién such and such mueve el artist. mundo de pecado? No, who moves the world of sin? Es el mismo, It's the same one. en diferentes maneras y hace diferentes cosas. In different ways, he does different things. Diga gloria a Dios. Say glory be to God. Y sin embargo, vemos cómo Jesús fue inocente a la cruz. And we see how Jesus went to the cross being innocent. Amén. Amen. Por eso es bien importante ver la justicia de Dios. That's why it's important to see the righteousness of God. Voy a leerte, I'm going to read to you. aquí traje un versículo que me llamó mucho la atención, I got a scripture here, para que veas nada más, only so you can lo vamos see. a ver más a fondo, pero ahorita tenemos tiempo. Juan 7:12. John 7, Ujú. 12. ¿Lo ves? Rápido. Te tiene que convencer porque tienes fe en la palabra. Bueno, vamos a ver del 11 Let's start in para 11 entenderlo. to understand it. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? O sea, Jesús, ¿no? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Then the Jews sought him at the feast and said, Where is he? And there was much complaining among the people ¿Ves? concerning. La gente decía, engaña al pueblo. Some said he is good, and others said, No, the contrary, he deceives the people. Vino a rescatar a la humanidad y la humanidad decía, no, hombre, He came to rescue es un humanity, engañador. and humanity would say he's a deceiver. ¿Qué hace ahorita todo el sistema que tenemos en las redes What is the system of, que of no son para edificarte en el reino de Dios? social media right now to not edify you in the kingdom? Engañar. To deceive you. Te duerme bien mortificado, viste una película. Uf, uf. You watch a movie and then you go to sleep worrying. ¿Sí o no es cierto? Estás asustado, Or you ¿no? go to sleep A scared. medianoche estás tirando patadas, ¿no? ¿Y por qué? Porque se graba. Dice, no, es una película. You say, No, "No, it's peor a los que movie." ven de terror. No, Hijo de where's la- those who watch scary movies? Come on. Cuidado con esos.
Se, Careful with se those. peinan como los monos que salen ahí, ¿no? Se ven igual, pues. Pero ¿quiénes se ven? Los que ven películas de terror. So those who watch it, they look Ahí, just like them. ahí en Juan 8 In John 8, vas a ver you'll see lo que decían de Jesús. what they would say of Jesus. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 24. John 8:24. Denominaban registrado a Jesús como un hombre pecador. They nominated Jesus as a sinner. ¿Lo puedes ver? Can you see it? Al mismo Jesús. To Jesus himself. ¿Lo ves? You see? ¿Cuántas personas te rodean que dicen, vas a la iglesia? How many Pues people sí. surround you and say, Ay. you go to church? Well, ¿Y yeah. por qué vas? Well, why do you Por go? culpa del Chuy. Because of Chuy's fault. Y todas las iglesias son lo mismo, son bola de pecadores. But the church is all the same. They're all a bunch of sinners. Y a Tinel le pasé rozando. Did it hit ¿Cuánta or did gente it te cross? conoce a ti? Nomás te volteas y tú eres pecador. Igual. How many people turn to you and they say, you're the Somos same sinner? juzgados. Igual que Cristo. We're judged just like Christ. Yeah. Principalmente porque Mo- estás aprendiendo a depender de Dios. mostly because you're learning to depend on God. Yeah. Al mismo Cristo lo traían de pecador. Even Christ himself, they named ¿Qué estás him as esperando? ¿Que sinner. te lleven una veladora a tu casa o que no? Well, what do you need them to bring? A candle? Toda gente del mundo que no tiene al Espíritu Santo te va a tener en la lista negra. Every person that does not have the Holy Spirit, they're going to have you on the blacklist. Porque son demonios que mueven a ellos. Because it's demons that move them. ¿Sí? La persecución que tiene la iglesia es por la dimensión espiritual demoníaca The persecution that the church has is de las because of the personas que no demonic tienen un realm. corazón Because para the el Señor people, Jesús. because people have a heart for the Lord Jesus. Eso es una realidad. That's the reality. No importa quién sea. Doesn't matter who it is. Pueden ser personas muy queridas por ti. It could be very dear people to you. Yeah. ¿En serio? Ay, iba a decir algo, pero el tiempo se acabó. I was going to say something, but Pero time vea is up. ahí a Juan 9 But go to John 9 para ver lo último. to see what's last. ¿Estás ahí? Are you there? Versículo 24. 9:24. ¿Lo encontraste? Find it? Ah, es el que leímos ahorita, ¿no? It's the one we read, right? Ok. Ahora ve el 9:24. Now see 9:24. Aleluya. Mira lo que dice. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. So then again called the man who was blind and said to him, give God the glory. We know that that man is sinner. Cuando él sanó a un ciego. When he healed the blind. Yo he orado por personas Now I've prayed for people, y lo digo con toda confianza, and I say it with confidence, que han vivido en la ruina. that they've lived in ruin, Tú eres testigo, pues gracias a Dios no de Jehová. and my wife is a witness. Y Dios los ha llevado a niveles prósperos. And God has Ahorita taken son them prósperos. to a prosperous way of living. Right now they're prosper. Mucho dinero. A lot of money. No uno, Not one, no dos, not two, no tres. not three, Muchos. a lot. Porque más de dos son multitud. Because more than two is a multitude. Tú los has conocido. You've known them. ¿Por qué? Why? Porque amaron Because they loved el dinero the money más que a Dios. more than God.
Ahora el señorío de ellos Now es el dinero. Their lordship is money. Ese es el Señor de ellos. El dinero manda en ellos, Now the money is the boss in them, no Dios, not God. mucho menos el Espíritu Santo. Nevertheless, the Holy Spirit. ¿Sí? Leímos el 9:24 We read y el 9:24, 8:48. 8:40, 48. 8:48. Y nos vamos. And we go. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Then the Jews answered and said to him, do we not say rightly that you are a Samaritan and have a demon? Le decían a Cristo que tenía demonio. They told Christ that he had a demon. Ahí está. Aleluya. Hallelujah. ¿Por qué? Porque ellos se movían en una justicia carnal. Why? Because they moved in a carnal righteousness. ¿Y quién movía esa justicia? And who moved that righteousness? Las tinieblas. The darkness. ¿Sí? Nosotros tenemos una justicia We have a righteousness that is divina. divine. Amén. Amen. Si la pastora nos concede el otro jueves, le seguimos. If Pastora allows, we'll continue. Se quedó con las ganas, mira. Porque era pecador. Porque vendió el negocio. So the reason why they had Y fired tú me, sabes que no quería que estuviera a la hora de la repartición. Porque me tenía que tocar algo. he sold the Pues, business. And así when, opera el carnal. that's just how the carnal person A la operates. semana vendió el negocio. Within the week, he sold the business. ¿Cree que le rindió mucho el dinero aunque era mundano? Do you think money lost him even though he was worldly? Es robo. That's being a thief. ¿Sí? ¿Entiendes? Por eso hay evidencias That's why there's evidence que lo que siembras that what you sow, vas a cosechar. you'll reap. Entonces vale la pena sembrar So it's worth sowing cosas buenas. good things. Sí, Amen. siembra cosas buenas y vas a ver que vas a cosechar cosas buenas. Sow good things and you'll Y see Dios that te you'll reap good sorprende. things. And God will surprise you. Dios te da semilla God gives you the seed para que siembres. so that you can reap. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.